¿Qué fue lo bueno, lo malo y lo feo del desempeño de la economía colombiana durante el 2025 y qué esperar de la economía durante el 2026? Para hablar de esos temas he invitado nuevamente a Juan José Ospina, su gerente de política monetaria del Banco de la República. Juan José, ¿cómo está? Muchas gracias por tomarse este café de interés con nosotros. Jaime, gracias por la invitación. Cuénteme, ¿qué quieres saber? Como le dije, quiero que hablemos de lo bueno, lo malo y lo feo. Empecemos por lo bueno. ¿Qué fue lo bueno de la economía colombiana durante el 2025? Mira, Jaime, lo bueno es que la economía colombiana consolidó tasas de crecimiento más altas que en los años anteriores. En 2024 la economía creció 1.6%, en 2025 vimos tasas de crecimiento de 3.4% y estimamos que el 2025 haya cerrado en 2.9%. Lo bueno también es el dato de empleo. Buenísimo. Tenemos tasas de desempleo rural y urbana en mínimos históricos y con el empleo formal creciendo a buenas tasas. ¿Qué puede ser lo malo? Que ese crecimiento esté soportado en un alto consumo privado de los hogares y en el gasto público. El alto consumo de los hogares y el alto crecimiento del consumo público no son necesariamente algo malo. El punto es si son sostenibles o no son sostenibles. Cuando las tasas son muy altas, las tasas de crecimiento, uno dice, de pronto esto no es tan sostenible. El consumo privado viene creciendo a tasas de más del 4% por más de 5 trimestres. El último dato de crecimiento del consumo público fue del orden del 15%. Esas son tasas muy altas que le generan a uno dudas de si eso es sostenible o no. Y también malo se puede considerar como el aumento de las importaciones. Es que cuando el consumo privado y público crecen a ritmos muy altos, puede que estén creciendo más rápido que la capacidad productiva de la economía. Cuando eso pasa, le genera inflación. Las importaciones están creciendo muchísimo a tasas de más de 2 dígitos. Eso básicamente es un reflejo que nosotros queremos consumir mucho a un ritmo muy grande y la capacidad de la economía no está manteniendo ese mismo ritmo, no está creciendo al mismo ritmo. Y eso es malo porque le puede generar inflación. Cuando le genera inflación, pues no tenemos los beneficios buenos de tener una baja inflación, que yo se los conté en nuestro café de interés anterior. Lo feo entonces sería que la inflación dejó de caer en el 2025 como venía descendiendo en el 2024 y que por eso la Junta Directiva del banco solo pudo bajar la tasa una vez en el año, en el mes de abril. Claro, esencialmente las tasas de interés se quedaron quietas todo el año. Y la inflación también. La inflación en 2024 fue 5.2%. Nosotros estimamos que en 2025 sea 5.1%, aunque al final del año llegó a 5.5% y a 5.3%. Entonces, la inflación no ha caído y en parte eso debe ser reflejo de la fortaleza de la demanda interna de la que acabamos de hablar, del consumo privado y el consumo público. Listo, así fue el 2025. ¿Qué esperar de la economía durante el 2026? Nosotros en el equipo técnico esperamos que en el 2026 la inflación siga cayendo y caiga de los niveles actuales del 5.1% a niveles más cercanos al 4% y después siga descendiendo al 3% en 2027. Y con un crecimiento muy parecido al de este año, 2.8, 2.9% y con muy buenos niveles de empleo. Hable un poco de los riesgos. ¿Por qué la inflación no bajaría como ven ustedes o como pronostican en el equipo técnico durante el 2026? Súper buena pregunta. Ahí lo que pasa con los riesgos es que están sesgados al alza. Entonces, aunque nosotros esperamos que la inflación caiga del 5.2% al 4%, nos da miedo que no lo haga así. Y no lo haga así porque hay unos riesgos que están sesgados al alza. Y déjenme mencionarle algunos. Uno, son crecimientos de los salarios muy por encima de la inflación y la productividad porque le aumenta mucho los costos, le aumenta la demanda, más allá de lo que es sostenible, como acabamos de hablar. El otro es que otros factores que están explicando el crecimiento de la demanda interna, por ejemplo, muy buenos ingresos de los hogares o el gasto público, continúen dándole como esa fortaleza a la demanda interna y entonces la inflación no baje. Y uno que nos preocupa bastante también son cambios en las condiciones financieras internacionales que resulten de pronto en una depreciación del peso muy fuerte y pues que eso haga que la inflación pueda subir. Y sin pretender ponerlo contra la pared, ¿qué puede pasar con la tasa de interés del banco durante el 26? Buena pregunta. Pues va a depender mucho de cuáles de esos riesgos se materialicen. Si esos riesgos se materializan y la inflación vuelve a subir o no cae, o las expectativas de inflación suben, pues puede ser necesario
un ajuste de la tasa de interés para garantizar que la inflación siga descendiendo y llegue a la meta que se ha planteado la Junta Directiva. Bueno, Juan José, y si como me está diciendo la inflación se acerca al 4%, eso es bueno para las familias y los hogares. Pero si no se acerca y sigue cerca al 5%, eso termina afectando a los más pobres, ¿no? Pues claro, una inflación del 5% es una inflación alta. Es malo que siga en 5%. Cuando la inflación es alta como 5%, los más pobres, los más vulnerables, las personas que no tienen empleo, las personas que viven de un ahorro, son las personas que están perdiendo poder adquisitivo más rápidamente y que menos pueden protegerse contra esa inflación. Adicionalmente, cuando la inflación es baja, del orden del 3%, las tasas de interés a las que la economía en general financia las cosas más importantes son más bajas. Entonces, ¿qué financiamos? A largo plazo, financiamos infraestructura, la compra de una vivienda, el estudio de los hijos, el crecimiento de un negocio. Esas cosas se pueden financiar mucho más barato si la inflación es más baja, y esas son las razones por las cuales la Junta Directiva quiere llevar la inflación al 3% en beneficio de Colombia. Muchas gracias, Juan José. Para conocer un poco más en detalle esta proyección, este análisis que hace el equipo técnico del Banco de la República, los invito a consultar el más reciente blog Banrep en nuestra página www.banrep.gov.co. Nos vemos en un próximo Café de Interés con un nuevo tema relevante de la economía colombiana. Hasta la próxima.